Todo empezó con una improbable fusión entre un óvulo y un espermatozoide. Años después, tras muchas caídas y levantadas, risas y lágrimas y tal vez un poco de terapia, aquí estás escuchando un podcast. Pero, ¿por qué es la vida tan improbable? Spoiler, no es tan sencillo tener un embarazo exitoso. En este episodio platicamos con el embriólogo y andrólogo guatemalteco Freddy Mejía. Freddy nos cuenta acerca de su interés por la vida en general y cómo algunas limitaciones con las que se topó en el camino y una oportuna oferta lo llevaron al mundo de la embriología. Ahora sus días están llenos de gametos, embriones, poca luz solar y la satisfacción de ayudar a personas a tener un bebé saludable en brazos. Acompáñanos mientras aprendemos más acerca del trabajo de un embriólogo, las diferentes técnicas de reproducción asistida y los retos que esta área representa tanto a nivel profesional como personal. Advertencia. Este puede ser un episodio que afecte la sensibilidad de algunos oyentes, pues tocamos temas como infertilidad y demás problemas para concebir. Si es tu caso, te esperamos en el próximo episodio. Mientras tanto, puedes ir a ponerte al día con los episodios anteriores. Sin más que agregar, empecemos. Hola, somos Dayan, Kat y Rana, tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. no solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Primero que nada, bienvenido Freddy. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación el día de hoy. Y pues para comenzar, te cuento que a nosotras nos encanta siempre empezar con una pregunta inicial, que es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Freddy? Ok, muchísimas gracias. Primero, estoy muy emocionado por estar acá. Desde que oí los primeros episodios que tuvieron ustedes, dije, wow, están haciendo algo completamente diferente y qué emoción y gracias por la invitación y poder participar un poquito para contar lo que me encanta hacer, que son embriones. ¿Quién soy yo? Pues es una pregunta difícil realmente. O sea, no sé ni quién era antes, no sé qué voy a hacer ahora, pero tal vez me puedo definir como un humano que le encanta la vida y está obsesionado con estudiarla. Quizá eso es prácticamente lo que me define. Es una definición que, pues ya cuando sabemos en qué trabajas, que es embriología, tiene todo el sentido porque estás viendo la vida desde su inicio, ¿verdad? Entonces, yo quiero saber, imagino que vamos a ir viendo poquito a poquito, pero ¿cómo empezó tu gusto por la ciencia? Uh, bueno, yo estoy un poquito viejito, ya soy un modelo 77. Cuando yo era niño en Guatemala no había mucho que ver en la televisión. Me recuerdo que existía Canal 5, que era pues el canal donde pasaban programas más educativos, y era fan del programa de Carl Sagan, Cosmos, y de Jacques Cousteau. Y entonces cuando era niño yo decía, wow, me encanta todo lo que tiene que ver con el mar, me encanta responder las preguntas del universo. Y bueno, pasé por mi etapa de todo lo que me interesaba hacer como niño, pero me salté la parte de bombero, la parte de policía, todas esas profesiones que nos suelen gustar a los niños y me tiré directamente por la parte de la ciencia. Por mucho tiempo quise ser médico, como todos los bioquímicos, creo yo. Afortunadamente tenía familiares médicos que me hicieron ver que esta profesión no era la que me convenía. Y pues poco a poco siempre fue creciendo mi interés por la biología. Yo le tenía miedo a muchas cosas, incluso al agua. Aprendí a bucear y un miedo superado es una fascinación nueva. Y poco a poco mi vida se fue tirando más hacia la parte de la biología y ya cuando iba a entrar a la universidad no estaba seguro de nada, ni de qué, si medicina, biólogo o qué. Y en ese momento, cuando me iba a inscribir, me enteré que existía bioquímica y bueno, o sea, tiene como que un poquito de todo lo que me gusta y dije, bueno, probemos. Y la verdad no me arrepiento de tal vez la mala decisión que había tomado porque no estaba muy enterado de qué se trataba. Que es súper. Y de hecho creo que también lo hemos hablado en otros episodios que pues muchos entramos a la universidad sin saber al 100% a qué es lo que nos estamos metiendo y tú justo nos estás comentando al respecto. Entonces, qué buenísimo y qué risa que te pasó aquí ya a último momento te enteraste de la existencia de la carrera. Sí, es que son decisiones que creo que la sociedad nos obliga a tratar de definirnos desde que somos niños. Y yo creo que tenemos que pasar por la parte de la experiencia. Incluso, por ejemplo, la especialidad de embriología la tomé mucho más adelante en mi vida, ya incluso casado. Ya estoy pensando algo de 28 años.
Me costó decidirme por qué me quería especializar, porque hay tanto y no creo que sea justo que a uno lo traten de llevar con un plan de vida y definir todo a los 28, cuando pues la vida es tanto y la ciencia nos ofrece tantas oportunidades de aprendizaje que tenemos que aprovechar cada momento y cada nuevo campo que se abre, no nos tenemos que limitar por lo que ya tenemos. Definitivamente es algo así como de que cada vez que conocías algo nuevo es como, ay, ¿y si me voy por aquí? ¿Y si me voy por acá? Claro. Em, y justamente yo creo que bioquímica nos da como un abanico, así como de, bueno, puedes hacer todo esto que querrás. Y entonces uno se siente un poco abrumado a veces, no saber para dónde agarrar. Cuando entraste a la carrera, porque te enteraste que la carrera existía relativamente con poco tiempo antes de empezar, ¿cómo fue tu experiencia en la carrera? ¿Era lo que esperabas en cuanto a las cosas que te gustaban? ¿Y qué nuevos gustos encontraste? Bueno, no era lo que me esperaba. Yo había conocido a la universidad por unos exalumnos que fueron pues alumnos míos de buceo y ellos eran biólogos y cuando pues les daba clases y me entendían todos los conceptos y veía cómo interactuaban en el mar y miraban a los animalitos y todo, dije, wow, estos chavos sí saben algo y pues me enteró la curiosidad de dónde habían estudiado y me contaban que ya estaban terminando la del Valle y dije, bueno, quiero estudiar en esta universidad. O sea, parece que tiene algo diferente y no es como todas las otras que he visto. Y cuando entré a la universidad entré con muchas expectativas y pues el primer año fue, bueno, una decepción en la parte, como quien dice, académica. Era como más de lo mismo, repetir otra vez quinto año del colegio, pero ya se empezaba a sentir eso de que había un exceso de libertad y pues me confié. Ya en segundo año las cosas se pusieron un poquito más duras y entonces también, con mucha honra, digo, empecé a fallar un poquito en mis clases y después a retomar el buen camino. Y también pues pasé por la etapa de arrepentimiento, ¿verdad? De llegar a tercero o cuarto y decir qué estoy haciendo en esta carrera. Pero justo en ese año ya empecé a ver cursos un poquito más interesantes. Y bueno, en ese año había un pensum un poquito diferente y teníamos clases como enzimología, ingeniería genética y otras que han cambiado un poquito. Y cuando ya llegué a ese momento fue cuando me volví a enamorar de la carrera y fue cuando me quedé. Tuve experiencia en la parte de industria, pero después regresé al departamento de investigaciones con Margarita Palmieri y ahí fue cuando fue el gancho. O sea, dije, esto es lo mío, responder preguntas sobre la vida, estudiar enfermedades, sea de lo que sea, y ahí fue donde me quedé y es donde he seguido desde entonces. Cuando tú entraste era solo bioquímica, ¿verdad? Y no bioquímica y microbiología. Sí, no, no tenía apellido todavía. Era un poquito más orientada a investigación y es una de las razones por las que también muchos de mi promoción y la mayoría de bioquímicos se fueron a estudiar afuera porque no había mucho campo en Guatemala. Era una carrera tan orientada a investigación pura que abrirse una brecha en Guatemala en ese momento estaba un poquito en pañales y prácticamente solo podíamos trabajar en la Universidad del Valle con fondos de gobierno para investigación. Yo a veces siento que la carrera de bioquímica le deja a uno las puertas abiertas para todo. Y dentro de tu experiencia está esta parte de fitopatógenos y cultivo de tejidos vegetales. Entonces, ¿en qué momento decidiste como que entrar a esta rama? ¿Fue algo así como que para pasar el rato? Aunque pasaste creo que como 2 años ahí, así que dudo mucho que haya sido para pasar el rato. Soy sincero, esa parte me encanta y es una de las que más extraño. Pues aquí donde me ven con este saludable color verdoso de embriólogo es porque no me pega el sol. La época que trabajé con fitopatógenos me asoleaba, era pues feliz, me pasaba una semana al mes en el campo tomando muestras y eso me llena mucho. Pero las vueltas de la vida, lo que te comentaba, las oportunidades que teníamos eran muy limitadas. El estilo de vida, estar buscando proyectos para tener un ingreso fijo me estaba costando un poquito y tuve que tomar la decisión de brincarme a otra rama. Entonces, por puros azares fue que me topé con un proyecto que querían hacer un laboratorio de embriología humana. Solo existían dos en Guatemala y pues me uní. Entonces era un proyecto para empezar un laboratorio prácticamente de cero y empezar con nuevas técnicas y tratar de hacer cosas un poquito diferentes a lo que ya existía. Y con eso fue que me cambié de carrera. Te digo, las dos me encantan. O sea, me encanta el laboratorio, me encanta el ambiente de esterilidad,
pero sí extraño el campo. Y mi esposa es antropóloga y cuando ella se va a hacer sus giras de campo y la miro con la mochila, extraño tanto eso, pero así toca. Cuando tengas chance de salir, aunque sea de viaje, lo vas a tomar como gira, un viaje de campo. Sí, sí, Momento de de tomar un hecho, poco de sol. cabal. No, sí, nos toca ir a dar pláticas. Nosotros en el proyecto que estoy ahora también nos gusta ir a los departamentos, también ir a conocer a la gente, a otros médicos. Y cabal, como dices, aprovecho para decir, esta es mi gira de campo, me como mi plato de caquica en Cobán o bueno, regreso un poquito a mi salvajismo natural. Y entonces empezaste en el campo de la fertilización, así como sin saber nada al respecto. Sin saber nada. Como cuando te enseña a nadar tu papá, que te tira a la piscina y flote, mijo. Oh, wow. Entonces fue un cambio de carrera por completo. Me fui a España, pues saqué todos mis ahorros, me fui recién casado prácticamente y bueno, me especialicé en embriología y andrología y al regresar a Guatemala ya a trabajar full. Y eso te digo, ya fue hace 15 años. Antes de seguir, quisiera que nos explicaras así, no tan complicada, sencillamente, realmente qué es embriología y qué es andrología. Andrología es el estudio del hombre, entonces hay una parte médica que estudia prácticamente la anatomía y que también estudia la producción de espermatozoides y en el laboratorio se refiere al estudio de espermas. Entonces es su análisis, cómo se procesan y encontrar cómo seleccionar los mejores espermatozoides dentro del montón que salen. Embriología es la manipulación de embriones humanos y de gametos para facilitar su fecundación. Entonces ya tenemos que saber cómo manipular óvulos, cómo manipular espermas, cómo ayudarlos a que se encuentren y entonces cuando ya se unen forman un cigoto y esto es lo que nos puede llevar a un embrioncito. Y el trabajo de embriólogo prácticamente es ser una enfermera. O sea, lo que hacemos es cuidar a los embriones, darle todos los requerimientos que tienen y asegurarnos todos los días que las condiciones de cultivo estén bien en el laboratorio para que tengan su máximo potencial de desarrollo. ¿Cómo te enteraste de todo lo que tenía que ver con embriología? Porque, por ejemplo, Diane y yo por lo menos tuvimos la suerte de tener este curso de introducción en donde tú llegaste a dar una plática y nos contaste un poquito, pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue que tú te enteraste de esas cosas? También, ¿cómo te comenzaste a meter a todo ese campo? Sí, es que es complicado. Uno solo ve la parte de laboratorio y la parte de laboratorio da un poquito de miedo. Ya cuando uno piensa voy a manipular células reproductivas, óvulos, espermas y voy a cuidar embriones en sus primeros días, que aunque a mí me encanta cuidar formas de vida, cuidar embriones ya representaba una responsabilidad. Eso son aspectos técnicos que vas superando y entonces se te va quitando el miedo y bueno, se puede solucionar, pero ya metido aquí, esto fue antes de poder siquiera procesarlo, ya metido dentro de la rama te das cuenta que existen muchos dilemas porque el área reproductiva topa tantas fibras sensibles en la humanidad y toca tantas esperanzas porque la gente que ha tenido dificultades para tener un bebé pasa por muchísimas cosas antes de decidirse hacer un tratamiento y lamentablemente no todos los tratamientos funcionan a la primera. Muchas veces se necesita hacer varios intentos y esto es un impacto muy fuerte emocionalmente para las personas. Y cuando te vas dando cuenta que todo no solo es seguir el protocolo, seguir los procedimientos de laboratorio, atender a congresos y ver cómo se pueden resolver casos raros, sino que tu día a día es tratar con gente que tiene necesidades reales, se te abre un mundo impresionante a temas que no te habías tratado de cuestionar antes. Alguna vez escuché un comentario que me encantó. Dice que la ciencia es el balance entre la esperanza y los datos. Y en esta rama donde estoy es complicado porque estamos más del lado de la esperanza. Queremos ayudar a la gente, pero tenemos que también basarnos en evidencia sólida para poder llevar el beneficio a la mayor cantidad de personas. Entonces, ser científico en esta área te abre campos bastante más profundos de pensamiento y te acerca a filosofía, antropología y un poquito las áreas sociales que normalmente tratamos de obviar en nuestra carrera. Sí, es súper importante, creo. De hecho, lo venía platicando hoy con mi novio cuando le venía contando que te íbamos a entrevistar de lo importante que es realmente la embriología. O sea, hay mucha gente
que está sacrificando y se está esforzando demasiado para poder lograr tener hijos. Entonces, es súper importante esta parte que tú estás diciendo de que por lo menos esta rama de la ciencia se va un poquito más al lado de la esperanza. Yo creo que uno se enfoca o suele pensar normalmente solo en la parte del laboratorio. Ahorita que lo mencionaste, pues tiene todo el sentido del mundo el hecho de que esté relacionado con otras áreas, con el área social y pues con tratar con las personas, pero normalmente en mi cabeza era como, ah, bueno, el laboratorio. O sea, no, como que estamos tan acostumbrados a esa parte del trabajo, a lo técnico, que a veces se nos olvida que existe otras áreas que están ligadas a, y en este caso es súper importante el trabajo con la gente, ¿verdad? La parte social. Tú como embriólogo, ¿qué tanta relación tenés con la gente que llega así como a los procedimientos? No sé cómo es todo Y el... sinceramente, muchos embriólogos lo tienen más fácil. Sí se encierran en el laboratorio y se dedican a lo que se dedican. A mí me gusta un poquito más involucrarme en las historias, no solo porque también escuchar cómo es el estilo de vida de las personas te da una idea de cómo los puedes ayudar mejor en el tratamiento. O sea, qué dieta tienen, qué actividad física, qué nivel de hidratación y todo esto, cómo duermen incluso, te da una idea de cómo puede estar su salud reproductiva de forma general. Entonces son datos que te interesan conocer. Pero al platicar con la gente también te das cuenta de muchas cosas. Entonces es una experiencia que a mí sí me ha gustado y yo tengo la disponibilidad también cuando un paciente llega al centro y inicia un tratamiento. Yo les ofrezco que si quieren tener una reunión conmigo, ahora tiene que ser por Zoom para también evitar un poquito los contagios, pero les doy la posibilidad de que podamos tener una reunión y en una plática de más o menos media hora podemos resolver dudas y pues ya les enseño dibujitos, les enseño cómo es todo el proceso para que también tengan una idea más clara. Y esto es increíble, ustedes, pero cuando uno ya se abre a explicarle a la gente y resolver este tipo de dudas, funcionan mejor los tratamientos. Algunas veces sí me dudé un poquito. Es cierto que no podemos medir cuánto influye el estrés porque no existe una escala de estrés. Yo no puedo decir tengo 3.5 o 5 puntos de estrés, pero simplemente escuchar a las personas ayuda mucho a este tipo de tratamientos. Entonces sí hay un efecto humano que no podemos dejar de lado y es lo que personalmente me ha encantado, quitarme ese lado frío de que me encanta el laboratorio, me encantan los datos, las fotos, pero también saber para qué los estoy haciendo. Y es una parte que trabajar en embriología te lo recuerda constantemente. Estás trabajando para ayudar a humanos a producir más humanos. Qué bonito eso que decís, que cuando la gente sabe o tiene una idea más clara de cómo es el tratamiento y tiene esa sesión de resolución de dudas contigo, es más probable que los resultados sean positivos, ¿no? O sea, que todo salga bien. Me parece súper interesante porque es, bueno, en mi opinión, creo que la mente juega también un papel muy importante en las ideas que cada uno Sí. le ponemos a las cosas, ¿no? O sea, si estás así como, bueno, va a funcionar, es más probable que funcione a que si estás con ideas negativas, ¿no? Entonces, qué chilero que lo puedas ver en esta área también. Sí, es todo, es bajar niveles de estrés, es pensamiento positivo, buenas vibras, si lo quieren ver así, pero hay algo que funciona cuando nosotros nos acercamos a la humanidad. Supongamos que yo me quiero hacer un tratamiento y quiero que me expliques el proceso. ¿Qué es lo que le explicas a la gente que se quiere hacer este tipo de tratamientos y qué es lo que crees que los deja como que más tranquilos? Ok, lo primero es escuchar, es entender qué es lo que han pasado, qué pruebas les han hecho. Y ya cuando estamos al punto de reconocer que sí necesitamos un poquito de ayuda tecnológica, entonces empezamos explicando que hay diferentes causas por las que a una pareja le puede costar tener un hijo. Y entonces nos enfocamos en los grupos principales de causas, que la mitad son de origen femenino, la otra mitad puede ser de origen masculino. Y en algunos casos los dos están involucrados. Y entonces empezamos a más o menos explicarles cómo ocurre la fecundación de forma natural, que no es un proceso biológico perfecto. Nosotros sabemos que necesitamos por lo menos 5 ciclos menstruales para lograr un embarazo en una pareja que tiene todo perfecto. Todo perfecto. Te estoy hablando, la edad máxima de edad reproductiva de una mujer son 22 años. Y a los 22 años, uno de cada 5 intentos funcionan de manera natural. Entonces, si algo nos ha fallado por más de un año, ya necesitamos buscar ayuda médica.
Y entonces es cuando entran los tratamientos. Si el problema, por ejemplo, es porque las trompas de falopio están obstruidas, es el lugar donde normalmente se encontraría el óvulo y el espermatozoide, no podemos hacer un intento dentro del cuerpo, tenemos que irnos directamente a extraer los óvulos y fecundarlos en condiciones controladas de laboratorio. Y eso es una fecundación in vitro. Ahora, si todo parece estar bien y el problema puede ser algo, por ejemplo, el típico ovario poliquístico, que es que falta algo para que la ovulación sea correcta, se puede dar algunos tratamientos hormonales leves. Podemos preparar una muestra de espermatozoides y en vez de dejarlos hasta abajo, los dejamos dentro del útero para que naden y encuentren más fácilmente al óvulo. Y esa es la famosa inseminación artificial. Entonces, según cada uno de los problemas, decidimos qué tratamiento nos va a dar mejores resultados. Entonces, así es como empezamos a investigar las causas de fertilidad y decidimos qué tratamiento le vamos a dar a la pareja. Y luego, pues hay otros problemas que no es que no logren un embarazo, sino que pierden a los niños. Cuando tenemos pérdidas recurrentes, ahora sabemos que la gran mayoría de estas pérdidas se deben a que el embrión trae una alteración en la cantidad de cromosomas. Le decimos aneuploidías. Y no es que los papás tengan un problema, sino que es que se dan de nuevo. Nuestra especie no es muy perfecta para reproducirse, sino que se dan problemas en cada formación de embrión y estos problemas aumentan con la edad femenina y ahora también sabemos que con la masculina. La mujer a los 38 años ya empieza a bajar la calidad de los óvulos y en los hombres ya estamos viendo que es alrededor de los 45. Entonces, con estas dos combinaciones, los embriones llegan a tener más problemas y son los que dan origen a las pérdidas. Y ahí es donde viene el diagnóstico genético. Podemos crecer embriones hasta estado de blastocisto, es el día quinto de desarrollo. Un blasto humano tiene alrededor de 100, 120 células y podemos tomar un grupito de unas 5 a 8 y con esas podemos hacer un estudio genético y encontrar que embriones no tienen problemas cromosómicos y damos mejor posibilidad de que se logre un embarazo que llegue a término. Porque el propósito de las técnicas de reproducción asistida es un bebé sano en casa. No es solo la pancita, sino es tener un bebé en brazos. Qué bonito. Creo que la mayoría de nosotros tenemos como que este pensamiento de que quedar embarazados es súper fácil y como tú le explicaste, de hecho suena súper difícil. Así que no sé si puedes explicar un poquito como que esa parte de fertilidad y ahí sí que tal vez vamos a entrar un poquito en la parte de educación sexual, pero ¿qué tan fácil es quedar embarazados realmente? Es difícil, es muy difícil, Kat. Ya les decía, la típica historia de que estoy embarazada, papi, pero te prometo que fue mi primera vez. Es un poquito difícil de creerla cuando uno ya sabe cómo es la reproducción humana. Esperamos no meterte en problemas. Los humanos logramos la fertilidad tan impresionante que tenemos por insistencia. Entonces, se logra por mucha insistencia y de hecho la Organización Mundial de la Salud define infertilidad como la incapacidad de lograr un embarazo después de un año de relaciones sexuales sin protección constantes. Y este constante lo agregaron recientemente porque ya estamos hablando de que son 2 o 3 veces intentos por semana y muchas parejas no tienen ni siquiera eso. Esto nos lleva, por ejemplo, también al tema de que a muchos nos toca vivir fuera, trabajar lejos, entonces tenemos una infertilidad geográfica donde las parejas simplemente no coinciden en el momento fértil porque están viviendo separados. Entonces también es un problema frecuente ahora. Y además, como les comentaba, la edad cada vez juega un papel más importante y son muy pocas las personas ahora que están pensando ya tener hijos a los 25 o 28 años. La mayoría estamos aplazando la fertilidad para mucho después y entonces cada vez se vuelve más difícil también lograr un embarazo de forma natural. Entonces, infertilidad humana es un campo que sigue creciendo y que cada vez va a tener más potencial. Bueno, la verdad es que yo tengo muchas preguntas. Creo que viniendo de un colegio católico, como que la educación que nos dan es teniéndole mucho miedo a la reproducción. Y pues como te digo, tengo muchas preguntas, pero esta pregunta va un poquito más basada en un término que leí hace poco y hace poco me refiero a hace 2 días porque me quería preparar un poquito más antes de tu entrevista. Y pues ya nos dijiste que por sí como que la fecundación es bastante difícil. Sí,
pero sé que llevar el embarazo a término es un rollo completamente aparte, o sea, también es algo bastante complicado. Y entonces pues ya tenemos el concepto de que realmente quedar embarazados tal vez no es tan fácil, pero llevar a término un embarazo, realmente, ¿qué tan difícil es? Sí, es un proceso bastante difícil. Nosotros no podemos ver lo que ocurre dentro del cuerpo. No hemos desarrollado la tecnología para decirte, estamos viendo cuántos óvulos se fecundan realmente, estamos viendo cuántos óvulos detienen su crecimiento o su desarrollo embrionario, cuántos se pegan pero se pierden tempranamente por algún defecto. No podemos verlo dentro del cuerpo, pero sí tenemos muchos papers, muchos estudios que nos han mostrado que el paralelismo entre lo que vemos en el laboratorio y lo que ocurre en el cuerpo es bastante cercano. Entonces, nosotros en el laboratorio vemos que más o menos el 70% de los óvulos tiene capacidad de fecundar, ¿ok? Estamos hablando que 7 de cada 10. Entonces, de 10 periodos menstruales, tal vez hay 7 óvulos que sí están bien. Pero que estén bien los óvulos no significa que vayan a fecundar sí o sí. También necesitamos que el espermatozoide sea de buena calidad. Y también sabemos que en los hombres la calidad de los espermas varía muchísimo con el tiempo. Hemos tenido pacientes que te dicen, pero ¿para qué me voy a hacer el estudio si yo ya tengo 3 hijos? Sí, tuvo 3 hijos hace 10 años, pero ahorita no sabemos cómo está. Puede ser que haya tenido un periodo de trabajo con mucho estrés o haya tenido muy mala dieta o pues que ya tenga 50 libras más y todo esto tiene un impacto en la calidad de espermas. Entonces, no todos los óvulos son buenos, no todos fecundan. Y de los óvulos fecundados, lo que vemos es que solo un 40% más o menos llega a ser un embrión blastocisto de buena calidad. Y de todos los embriones de buena calidad, la mitad tienen potencial para implantarse. Y esos son los que forman un embarazo. Entonces eso te explica por qué es tan difícil. Y ahora, de forma general, todos los embarazos, más o menos el 15% terminan en una pérdida. Y esto es por lo que te comentaba de que la mayoría de veces es por problemas en el número de cromosomas, pero también hay otras causas como hemofilias o como factores autoinmunes que te pueden causar estas pérdidas. Entonces, la verdad es que no tenemos nada garantizado desde el inicio de la vida y es un montón de pruebas las que tenemos que tener. Y la única prueba de fertilidad, lamentablemente, es un embarazo que llegue a término. Entonces, hasta no ver el bebé, no tenemos seguridad de que todo lo demás está funcionando bien. ¿Qué son problemas de hemofilia? Ok, hemofilias son problemas en el sistema de coagulación de la sangre. Entonces hay veces donde la sangre no se coagula o no se transmite bien a través del cordón umbilical y esto restringe el crecimiento de los bebés. Entonces, como se van quedando chiquititos y no tienen suficiente flujo de sangre, entonces se llegan a detenerse en su crecimiento. Son problemas de coagulación también. Realmente ahora que estamos platicando contigo de qué tan difícil es llegar a tener un bebé en brazos, o sea, de todos los números que ibas diciendo, yo así como apuntando, 70%, 40%, yo así, las probabilidades realmente son como bajas, ¿no? Muy bajas. E imagino que igual, así como es difícil la fertilización y natural, igual son tus probabilidades en laboratorio. O Exactamente las mismas. Y eso es el tema. No es una ciencia perfecta y es un poquito frustrante esto. Quisiéramos ayudar a más personas. Entonces, en el laboratorio tenemos dos ventajas. Una, tenemos un mayor número porque no empezamos con un solo óvulo a la vez, sino que hay un tratamiento hormonal para que en vez de que solo se produzca un óvulo dominante, tengamos unos 10, 12, 16 óvulos. Entonces, prácticamente con un solo intento acortamos todo un año de pruebas. Entonces eso ya es una gran ventaja. Luego, los embriones están en mejores condiciones, cuidaditos, en una incubadora todo estable, que en el cuerpo, que está haciendo ejercicios, está sangoloteando, le da fiebre y todo lo demás. Entonces, hay una mayor posibilidad de que estos embrioncitos lleguen a desarrollarse a un estado de blastocisto.
Entonces llega el momento de la transferencia y decidimos transferir uno o máximo dos. Y ese es un tema de que la gente quiere siempre dos o tres porque les gustan los gemelitos. Es algo que desaconsejamos por completo. Y después de la transferencia ya quedamos a manos de a ver qué pasa. Y lo que sabemos es que más o menos un 30 o 40% de las transferencias van a llegar a un embarazo a término. Entonces, en ese sentido, la FIV sí supera por mucho la capacidad que tendríamos de embarazo natural de forma pues clásica, ¿verdad? Entonces, sí es un avance tecnológico, está lejos de ser un 100%, pero el trabajo de embriología contribuye a mejorar las técnicas para que los gametos estén más seguros, es decir, óvulos y espermas, y para que los embriones tengan más posibilidad de llegar a término. Wow. Es como aumentar las probabilidades haciendo muchos intentos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Eso es. Y In vitro es acortar el tiempo de búsqueda de embarazo. en Guatemala, ¿qué tantas personas buscan un tratamiento de fertilización in vitro? Pocas. Lamentablemente, bueno, son tratamientos que son costosos. Hay que decir lo que es. Usamos equipos que son carísimos, requieren mantenimiento constante y todo lo que usamos es desechable. Los medios de cultivos, no hacemos medios de cultivo hechos en casa, sino que tenemos que usar medios que han sido probados con controles de calidad estrictos y esto eleva los costos de los tratamientos. Muchos países, incluso Costa Rica, que antes lo tenía prohibido, ahora ya lo tiene avanzado, lo incluyen dentro del seguro social. Guatemala no, Guatemala sigue siendo privado. Entonces, yo creo que si cambiaran un poquito las políticas y que el país reconociera que la infertilidad es una enfermedad tratable y se regulara un poquito quiénes pueden practicarla, tendríamos más pacientes. Pero de momento sí tenemos un poquito de limitación por eso mismo. Y bueno, lo que mencionaba Kat, un poquito las creencias también, que eso no podemos influir. Muchas personas consideran que estas técnicas son incorrectas, pero es prácticamente solo una rama de todas las religiones que existen. En la gran mayoría de religiones no tienen ningún problema con los tratamientos de reproducción asistida. Tengo una pregunta que es problemática y controversial. Y ya se le hice a una embrióloga, pero igual te la quiero hacer a ti. Y pues bueno, para ti, ¿en qué momento realmente comienza la vida? Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de escuchar a un bioetista muy bueno y entonces nos estaba contando que responder preguntas de ese tipo puede ser un poquito complicado. Entonces tenemos que recurrir a los contrarios. Entonces, si decimos que la vida es el contrario de la muerte la podemos clasificar un poquito mejor. ¿Cuándo considerarías que una persona muere? ¿Cuando deja de respirar? Entonces la vida inicia cuando la persona respira por primera vez. ¿Consideras que la persona muere cuando se detiene el corazón? La vida empezaría cuando tiene su primer latido cardíaco. Si consideras que la vida termina cuando una persona ya no tiene actividad cerebral, la vida empezaría en el día 14 cuando se forma el tubo neural. Y si consideramos que la vida se termina cuando hay desintegración celular, entonces la vida empezaría en el día 1. Yo personalmente opino que es en el día 14. ¿Sabías que no se podía realizar investigación con embriones luego del día 14 de su desarrollo? Pero esto cambió en mayo del 2021. La regla de los 14 días fue propuesta por primera vez en 1979, cuando la tecnología para la fertilización in vitro surgió y embriones humanos existieron por primera vez fuera del cuerpo. En el año 2006, la Sociedad Internacional para la Investigación con Células Madre, o ISSCR por sus siglas en inglés, formalizó esta regla. Pero en mayo del 2021, la ISSCR dio a conocer nuevas guías que hacen menos estricta la regla de los 14 días, permitiéndole ahora a los investigadores aplicar a un permiso y así poder continuar con investigaciones posteriores al día 14. Claro, en los países en donde este tipo de investigación es legal y cuentan con las instalaciones y condiciones necesarias. Esto abre un nuevo mundo en la investigación embrionaria. Podremos ahora estudiar y conocer qué sucede luego de la implantación, conocer más sobre cómo sucede la diferenciación de tejidos y órganos y entender de mejor forma las razones de más de un tercio de pérdidas durante el embarazo y defectos congénitos que suceden en esta etapa. Si te interesa este tema y quieres leer más al respecto, ve a las notas de este episodio para encontrar más información. ¿Cuál ha sido el reto más grande que encontraste en este campo?
El reto más grande, mis propias creencias, entrar en conflicto con lo que uno cree y con lo que uno acepta como real. eh, Uno se tiene que abrir también a las experiencias de las demás personas y por lo menos para mí es un poco difícil también trabajar en equipos y los tratamientos de fertilidad son trabajos en equipo. Dependemos de todos, dependemos de los médicos y dependemos de que los pacientes hagan su parte. Entonces, esta parte ha sido muy complicada para mí. Es un reto bastante fuerte, aprender a delegar y confiar que cada quien haga su parte. Pero lo que te comentaba antes, el confrontarme con mis propias creencias, con lo que yo tenía como establecido, te das cuenta que hay muchas cosas que no sabemos, hay que reconocer esa humildad y hay que saber que no podemos ayudar a absolutamente todas las personas. Tenemos límites para la ciencia que cada vez se están forzando más adelante, pero de momento no podemos resolver mucho. Y también eso, quitarse la idea de que puedo resolverlo todo, que soy capaz de ir siempre un paso más adelante y decir, bueno, soy humano, mis limitaciones son estas y lo que podemos ofrecer es esto. A veces puede ser un poco doloroso, pero es lo más honesto y es lo que más ayuda a las personas al final, ¿verdad? No aferrarse tanto a ideas y esperanzas que no existen, sino ofrecer cosas que tenemos un sólido respaldo científico para poder hacerlas como se deben. Contanos un poquito cómo es un día en la vida de un embriólogo y andrólogo. Bueno, somos un gremio muy aburrido. La verdad es que tenemos que ser niños bien portados y no tenemos mucha vida social. Cuando tenemos que hacer la micromanipulación, tenemos que manipular espermatozoides que tienen una cabecita que mide 5 micrómetros de ancho y tenemos que manejar un óvulo que mide más o menos unos 130 y tenemos que inyectar un espermatozoide dentro de un óvulo. No te puede temblar la mano, entonces no somos muy propensos a desvelos o actividad social. Muchos tratamientos duran más o menos 6 días. Es probable que te toque trabajar fines de semana también, entonces tampoco podemos planificar tan frecuentemente tener vida pues fuera del laboratorio. Y por eso sí es importante buscar un lugar donde haya por lo menos 2 embriólogos. Entonces ya nos turnamos y ya tenemos vida. Entonces eso nos ayuda un poquito y a tener un poco más de color. Los embriólogos normalmente nos levantamos un poquito temprano, en las mañanas nos dedicamos a repasar qué es lo que hay de nuevo en la literatura, es el momento que tenemos para leer, para ver más o menos algún área de interés que nos guste. Llegamos al laboratorio, hacemos un control de calidad, revisamos que todos los equipos estén en los niveles que deben estar. Después ya hacemos una preparación de todo lo que nos toca hacer ese día, repasamos, distribuimos trabajo, nos dedicamos a hacer lo que tenemos que hacer. Luego hablar con gente, luego pasarle la información a los doctores, revisar embriones, ayudar en fecundaciones y al final de la tarde ver que todo lo hayamos dejado anotado, porque lo que no se anota se olvida, preparar todo para el siguiente día y al otro día repetir lo mismo. Entonces no es muy glamoroso, pero dentro de todas estas rutinas te vas encontrando siempre casos excepcionales, preguntas que uno no se imaginaba, que son las que te ayudan a levantarte cada día y decir qué me va a tocar resolver el día de hoy. Siempre te encontrás con algo nuevo, me imagino. La mayoría de veces. La Algún, mayoría de veces. lo cual hace que efectivamente te den ganas de ir a trabajar todos los días. Claro, te toca, por ejemplo, óvulos que salen horribles, que uno no sabe por qué. Te toca a veces que todos los óvulos fecundaron y tuviste una fecundación perfecta. Tuviste algunos donde no hubo un buen desarrollo embrionario y otro donde todos los embriones llegaron a blastocisto precioso. Entonces, es como destapar un paquete de Amazon todos los días. No se sabe qué va a tocar. Qué chilero. Y pues ya nos dijiste que no hay mucha vida social, pero en los momentos que tenés libres, ¿qué te gusta hacer? A mí me encanta la naturaleza. Nosotros no dejamos pasar un momento para ir a caminar a algún volcán, ir a caminar a algún río, pasar tiempo al aire libre. Yo siempre digo que soy bioquímico de formación, pero biólogo de corazón. A mí me encanta estar al aire libre, me encanta estar en contacto con la naturaleza, me encanta cuidar animales y plantas. Si no estoy cuidando embriones en el laboratorio, estoy cuidando a mis pescaditos o a mis gatos, pero sí me gusta mucho tener contacto con la naturaleza y alejarme de tanto tecnicismo, ¿verdad? Tanto aparato. Me gusta regresar un poquito a lo primitivo. Otros prefieren parranda y parrandean cuando pueden. Mira, estamos a punto de tener que pasar a hacerte las preguntas finales,
Pero antes de hacerte esas preguntas, quisiera saber si quieres compartir algo que pues no te hemos preguntado. Palabra de sabio maestro. No, bueno, la infertilidad es un campo que tiene prácticamente 40 años. Es muy nuevo, hay muchísimo potencial, tenemos muchas preguntas que resolver. A mí me encantaría que hubiera más gente trabajando esto en Guatemala. En España, en los países avanzados, tenemos varios centros con varios embriólogos. Es una carrera dominada 90% por mujeres. En Guatemala tenemos pues prácticamente mitad mujeres, mitad hombres, y es un campo que te permite desarrollarte y es muy satisfactorio en muchísimos sentidos. Entonces, a mí se me gustaría invitar a que más personas se interesaran por ella. Además, porque también los embriólogos tenemos que reconocer lo que les decía, que tenemos fecha de caducidad. Yo cuando me crezca la graduación y me empiece a temblar el pulso, tengo que tener también la madurez de decir, ya no puedo hacer estas partes y me toca entrenar, dirigir y hacer otro montón de cosas. Entonces, creo que cualquier persona que tenga disciplina, que sea un poquito perfeccionista y ser obsesivo compulsivo en esta rama no es una desventaja, sino todo lo contrario, va por buen camino para ser embriólogo. Es una rama muy bonita y bueno, valdría la pena seguirla explotando. Lo que sí es la parte de genética. Es un campo que está creciendo mucho y a mí en lo personal me da un poco de miedo ver cómo se malinterpreta toda esta información genética y qué está pasando con la privacidad de tus datos. Creo que es una parte donde los profesionales que nos vayamos a dedicar a esto tenemos mucho, mucho trabajo que hacer para no irnos a ofrecer cosas como bebés a la carta o escoger características o cosas que ya van más allá de la reproducción médica, sino que ya es reproducción cosmética. Y esa parte es donde la línea, por lo menos en mi experiencia, es muy tenue y podemos brincar de querer ayudar a gente a solo cumplir caprichos. Entonces, siempre hay un lado oscuro en el que podemos caer y es una pequeña advertencia que creo que va para cualquier línea de ciencia que tengamos, ¿verdad? Entre caer entre lo necesario y lo caprichoso es muy fácil. Uf, o sea, hay mucha tela para cortar ahí, ¿verdad? Y mucho de hablar de ética y no No, sé si, la ética en este campo es especialmente importante y no la podemos olvidar. La ciencia no puede vivir sin la conexión con la humanidad, que son ciencias sociales, y sin la ética, que es la que nos ayuda a razonar y filosofar sobre el alcance que podemos llegar a tener. Entonces, siempre tenemos que tener mucha conciencia de nuestro trabajo. Me acabas de hacer caer en cuenta de que hay veces que uno cuando está en trabajos que son un poquito técnicos, digamos, que llegas y haces el mismo protocolo siempre o por lo menos el mismo proceso, te puedes llegar a abstraer un poquito de toda esa parte de la ética y quiera que no es algo que tenemos que evitar y me hiciste caer muchísimo en cuenta en eso. Yo en mi caso ahorita estoy trabajando con células madres que se extraen de menstruación y de médula ósea para poder hacer tratamientos ahí sí que de diabetes, de cartílagos, de ojos, de muchas enfermedades. Y realmente no me había sentado a pensar en la ética de las cosas que estoy haciendo, que quiera que no, como tú dices, cualquier ciencia tiene su lado bueno y su lado malo y eventualmente pues hay que evitar caer en ese lado malo, ¿verdad? Entonces, qué enriquecedor todo lo que hemos aprendido, porque hablamos de ética, hablamos ahí sí de creencias, por así decirlo, por lo menos de convicciones de cada quien. no, definitivamente, qué chilero ha sido aprender, o sea, tener esta plática contigo. Aquí vamos a meter un anuncio publicitario y es como sigan a Freddy en Instagram, porque, porque uno aprende también un montón con las historias. La verdad es que no es un área en la que yo esté metida, pero es bien bonito poder aprender de eso, aunque sea pues viendo las historias que compartís o ahorita platicando contigo. Entonces, No, encantado. Gracias a ustedes nuevamente por el espacio. Y sí, pues hace unos años también, precisamente para que la gente conociera un poquito mejor y hablar de todo esto son palabras y términos complejos, fue que tuve la idea de poner un Insta, Fredo Blasto, y ahí están todas estas imágenes y pongo historias de vez en cuando de cómo es el trabajo de laboratorio. Y aunque no se vayan a dedicar a eso, si les da curiosidad, ahí lo pueden ver y también pueden preguntar de forma segura. Siempre tengo el cuidado de responder las preguntas porque no hay pregunta mala, solo pregunta que no se hizo.
Súper. Y ahora sí, pasamos a las preguntas finales y es una pregunta que tenía rato de quererte hacer, pero como es la final, entonces no te la podía hacer. Que es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? A mi yo de 17 años, uy, ya pasó mucho tiempo. Nada, solo le diría que pues le esperan muchas cosas y que no tenga miedo a equivocarse, que cualquier decisión, buena o mala, le va a poder sacar el mejor provecho en la vida. Digo que tenía ganas desde hace rato de hacerte esta pregunta porque creo que ningún niño, por el momento, espero que más adelante sí, pero por el momento creo que ningún niño dice, a la gran, yo quiero ser embriólogo cuando sea grande. Entonces, me da curiosidad así como que, ¿qué pensaría el Freddy de 17 años si supiera que su Freddy de hoy por hoy está haciendo esto? O sea, ¿qué pasaría por su mente? ¿Qué pasó con tu vida social? ¿Dónde está toda tu juventud? Te chuparon los doctores. Es bonito tratar de imaginarse dónde va a llegar uno, pero creo que también la vida es un viaje y hay que disfrutarse cada una de las etapas. No, como les digo, no tengo miedo de cambiar de actividades, no tengo miedo de probar otras cosas, porque le he encontrado gusto a cada uno de estos momentos. Y lo que me ha servido como guía siempre ha sido tener a mis amigos que me apoyan, tener buenas referencias morales de personas buenas que me van dando una luz de hoy te estás equivocando, te estás haciendo cosas muy raras. Pero creo que mi niño de 17 años, yo creo que le daría tranquilidad ver que no va a estar tan peor al final del camino. Bueno, y ahora la última pregunta es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer todos para apoyar el desarrollo de la ciencia en el país? Leer, leer, leer. Necesitamos pensamiento crítico y necesitamos espacios de oportunidades para experimentar. Y a esto me refiero jugar. La parte de experimentar es jugar. Tenemos que tener espacios que nos permitan desarrollar nuestras ideas y que no nos restrinjan y nos traten de imponer el pensamiento que ya tienen algunas instituciones clásicas. Entonces sí necesitamos más espacios para que todos los niños conozcan que pueden seguir jugando de grandes, pero que el juego puede tener un propósito y que puede ayudar a responder las preguntas más fuertes que tenemos en la humanidad. Entonces sí nos faltan muchas cosas, nos faltan bibliotecas, nos faltan museos y nos faltan instituciones que quieran recibir niños, ¿verdad? Para poder aprender un poco más de todo esto. Gracias, Freddy, por compartir con nosotros el lado humano de la embriología y andrología, recordarnos la importancia de no tener miedo a cambiar de rumbo y a siempre seguir experimentando y cuestionando para nunca dejar de sorprendernos y aprender. Y a ti, improbable fusión de gametos que nos estás escuchando, gracias por seguir apoyando Epistemas. Recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida y seguirnos en nuestras redes sociales. Además, puedes visitar nuestra página web y suscribirte a nuestro boletín para que siempre sepas cuando hay nuevo episodio. Todas tus opiniones y comentarios siempre son bienvenidos, así que no olvides hacérnoslos llegar. Hasta la próxima.